noches, les saludo en el amor del Señor. Saludo a todos mis hermanos que se encuentran en nuestro hogar pastoral, ¿cierto? Y a todos nuestros hermanos de nuestro ministerio que también hoy día hacen culto, ¿cierto? Alabando a nuestro Dios y recibiendo esta palabra, ¿cierto? Que el día de hoy Dios me ha entregado, ¿cierto? Para nuestro pueblo, que Dios pueda bendecir a todo nuestro ministerio y a aquellas personas, ¿cierto? Que también pueden ver estas predicaciones a través de YouTube, que Dios les bendiga grandemente. La palabra del Señor se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 22, versículo del 1 al 14. Como título dice, parábola de la fiesta de bodas. Amén. San Mateo, capítulo 22, versículo 1 al 14. Amén. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que van a poder escuchar y ver esta predicación. Amén. Amén. Gracias le damos a nuestro Dios por hablar a nuestra vida. Amén. Aleluya, Señor. San Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Como título dice, parábola de la fiesta de bodas. ¿Le doy lectura? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y enviando a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas todos estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí que he preparado mi comida, mis toros, animales engordados, han sido muertos, todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a sus labranzas y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las ciudades y a los caminos, llamar a las bodas cuanto halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntando a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. A las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Toma sentido, por favor. Amén. Voy a orar para que Dios pueda revelar esta palabra, ¿cierto? Y interpretar esta palabra. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, en esta hora le pido y le ruego, Señor amado de los cielos, que perdone mis faltas, mis errores, Señor. Le pido y le ruego que usted me use como canal de bendición, Señor. Sea usted tomando dominio en pleno lleno de mi vida y de este lugar. Únjame, Señor, desde la mollera hasta la planta de los pies. Se lo pido por misericordia, que usted pueda hablar a través mío, Señor, como lo hizo como aquella salsa en el desierto Sinaí, Padre mío de los cielos. Sea usted tomando, Padre amor de los cielos, mi vida como bendición para sus hijos, Señor. Le doy gracias en esta hora. Ya estamos toda inmundicia, todo espíritu inmundo, ajeno y contrario, Señor. Padre amor, pedimos su bendición en esta hora en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga. Amén. Como enseña Jesús a su pueblo, hablando en parábolas. En muchas situaciones Jesús habló en parábolas, y esta es una más de las que Él enseña al pueblo de Dios. Juntando, ¿cierto? Y reuniendo a todo su pueblo, Jesús hablaba, ¿cierto? Y les contaba y les decía. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábola. Los tenía todos reunidos, ¿cierto? Y empieza a contar esta historia y dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a convidados a las bodas, mas todos estos no quisieron venir. El rey, ¿está escuchando? Está clamando, amén. El rey es Dios. El Hijo, Jesucristo.
los siervos, los profetas y los instrumentos, ¿cierto?, que predicaron el Evangelio, ¿cierto?, que estuvieron trabajando por mucho tiempo, y que hoy día también hay ciertos instrumentos trabajando para la obra del Señor. Pero estamos hablando, ¿cierto?, de aquellos tiempos donde Jesús, ¿cierto?, se manifestó en aquel lugar, ¿cierto?, y le enseñaba al pueblo y le manifiesta esta parábola. Y dice, volvió a enviar a otros siervos, ¿cierto?, porque dice la palabra del Señor, cuando Jesús llegó a Jerusalén, Él se paró en un lugar alto y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, matas a los siervos del Señor. Y así queda manifestado en la palabra que el pueblo de Dios, el pueblo judío, fue un pueblo que rechazó, ¿cierto?, a nuestro Señor Jesucristo. Y sucedió, ¿cierto?, que en aquel tiempo Dios mandó a su Hijo, ¿cierto?, a la tierra para que Él pudiera manifestarse en aquel lugar, para que aquellos hombres pudieran conocerlo, ¿cierto?, pudieran entender que estaba enviando al Salvador del mundo, ¿cierto? Pero aquellos hombres de corazón duro y no entendieron, ¿cierto?, el propósito de Dios, rechazaron a Jesús, ¿cierto?, rechazaron la bendición de Dios, rechazaron a la bendición que estaba mandando Dios de los cielos, ¿cierto?, que era esta parábola. El reino de Dios es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y aquellos que no quisieron venir era el pueblo de Dios, el pueblo judío, volviendo a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados de aquí que he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, y han sido muertos y todos dispuestos para las bodas. Si Dios había preparado todo eso para el pueblo de Israel, ¿por qué este pueblo rechazó esa bendición tan hermosa que tenía, cierto? Si nosotros nos vamos a una invitación de bodas, donde una persona, cierto, que lo conoce a usted y que le dice, hija, hijo, ¿sabes qué? Te invito a la boda de mi hijo y yo tengo todo preparado, tengo los animales, tengo toda la mesa lista, preparada. ¿Qué impide que tú vayas? Nada, ¿cierto? Porque te está haciendo una invitación hermosa, ¿cierto? Porque uno va a los casamientos, ¿cierto? Y lo pasa bien, disfruta, ¿cierto? Porque es algo bonito, algo bueno. Más este pueblo siempre tuvo un problema, y aquí está el problema. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios. ¿Me está escuchando? Siempre hubo una excusa, ¿cierto?, para no acercarse a Dios, para no bendecir a Dios, para no obedecer a Dios. Comenzamos con el Rey, ¿cierto?, Dios, el Hijo Jesucristo, los siervos, los profetas, la invitación a las bodas, ¿cierto?, el cual no fue cualquier boda, amén, y el rechazo. En el 5, ¿cierto?, dice el rechazo. ¿Qué fue? Que los hombres rechazaron la invitación, ¿cierto?, que Dios le estaba haciendo a las bodas de su Hijo. Rechazaron todo el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, ¿cierto?, al morir por un pueblo, ¿cierto?, que fue un pueblo rebelde, un pueblo contumaz, como dice la palabra, un pueblo llevado a su idea, ¿cierto?, que rechazó la bendición hermosa de poder conocer y servir a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver, ¿cierto?, que Él en su amor y su misericordia, todo lo que hizo, ¿cierto?, aún así con todo lo que demostró el amor, como dice Dios, que envió a su Hijo, ¿cierto?, a morir en la cruz del Calvario por amor a la humanidad. Con todo lo que Él hizo, aún se encontró con detractores, se encontró con hombres que rechazaron, ¿cierto?, la bendición está tan hermosa para Dios. Para nosotros mismos la bendición. Y ellos la rechazaron. Uno a su labranza, otro a sus negocios. ¿Qué le dieron más importancia, cierto?, a sus trabajos? Le dieron más importancia a sus negocios, ¿cierto? Le dieron más importancia a lo que ellos hacían antes de servir a Dios. ¿Por qué hablo todas estas palabras? Porque al oír Dios, ¿cierto?, al oír al Rey y al oír Dios, se enojó. Y a lo mejor podemos decir de nosotros, de todas las cosas, es que Dios es amor, es amor, es amor, es amor. Pero también Dios es fuego consumidor.
También Él tiene límite y su paciencia se agota, así como lo demostró en el tiempo antiguo, ¿cierto? En el tiempo de Noé, cuando destruyó la tierra, ¿cierto? Y destruyó al ser humano, ¿cierto? Así también dice que aquí el rey se enojó, o sea, Dios se enojó y envió a su ejército y destruyó a aquellos homicidas y quemó sus ciudades. O sea, Él puso la mano sobre aquellos que le rechazaron, sobre aquellos que no quisieron aceptar la bendición de su hijo de poder llegar a la boda del Cordero, ¿cierto? Contra ellos puso la mano porque le dieron vuelta a la espalda. Dice el Señor que este pueblo antiguo, ¿cierto? Este pueblo le rechazó, y dice en Juan capítulo 1 versículo 11, mas a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando Jesús se manifestó, ¿cierto? Se manifestó Dios como Jesús, y dice ahí que Él a los suyos vino, a su pueblo, mas los suyos lo rechazaron, no lo quisieron recibir, le dieron vuelta a la espalda. Y aquí queda claro que le dieron vuelta a la espalda, porque algunos se fueron a su labranza, le dio más importancia a su labranza, a sus negocios, y otros, ¿cierto?, a lo que tenían que hacer. Y eso ocurre hoy, ¿cierto?, en la iglesia nuestra. Hoy día en Chile, en el mundo entero, ocurre que nosotros nos justificamos, ¿cierto?, porque le damos más importancia a un trabajo, le damos más importancia a los negocios, le damos más importancia a montones de cosas antes de servir a Dios o de llegar a los caminos del Señor. Hoy día nosotros, ¿cierto?, alcanzamos bendición, alcanzamos salvación a través de esto. Juan capítulo 1 versículo 12, más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí entramos nosotros a esta bendición hermosa, la cual nosotros un día hicimos la confesión de fe, y hoy día no somos creados a imagen de Dios y a semejanza de Dios, somos hijos de Dios, hijos del Altísimo, el cual hoy día, ¿cierto?, nosotros estamos sirviendo a Dios y obedeciendo a lo que Dios demanda en nosotros. Que Dios nos ayude, porque dentro de todos nosotros también nos encontramos como hijos del Señor y iglesias del Señor, nos encontramos con hombres desobedientes, hombres que aman más la riqueza, ¿cierto?, que el trabajo del Señor. Aman más lo material que el trabajo del Señor. Y en eso Dios nos ayude, ¿cierto? Y pongo este ejemplo porque nosotros hoy día estamos en el tiempo de la gracia y hoy día alcanzamos salvación a través de la gracia. Amén. Pero que no lo ocurra lo que le ocurrió al pueblo de Israel y por qué fue desechado, ¿cierto? Y porque Dios tuvo que pasar a buscar, ¿cierto?, a un pueblo que no era un pueblo de Él, y tuvo que ir a buscar a un pueblo que hoy día la alabara y la adorara, ¿cierto?, que somos nosotros los gentiles. Porque su pueblo, su mismo pueblo, le rechazó en aquel tiempo. No lo quiso reconocer. Aún esperan, ¿cierto?, al Mesías. A un pueblo que no era pueblo de Él, tuvo que salir a buscar a Jesús, y ese pueblo lo ha encontrado a través de nosotros. Nosotros somos el pueblo injertado al pueblo de Israel, somos añadidos al pueblo de Israel. Amén. Que no le ocurra, ¿cierto?, lo que le ocurrió a aquel pueblo en aquel tiempo. Y dice que Él puso la mano, ¿cierto?, poderosa sobre él, porque Dios se enoja. Dios es un Dios paciente, dice, ¿cierto?, pero que no tarda en la ira, porque también Él pone la mano. Amén. Sobre aquellos desobedientes, sobre aquellos que se han apartado, los que han jugado, ¿cierto?, a ser cristianos, los que hoy día son impíos, los que un día estuvieron alabando al Señor y hoy día están lejos, ¿cierto?, en fiesta, en deleite, ¿cierto? No tarda el Señor en llamarlos, pero los va a llamar con dolor a muchos, porque no han entendido, porque también viene la ira de Dios sobre aquellos. Dice entonces, dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Rechazó al pueblo de Israel porque no eran dignos, mas salió al encuentro nuestro. Y aquí en la 9, y pues salir a los caminos y llamar a la boda cuanto hallé. Y ahí entramos nosotros, entramos los desobedientes, ¿cierto?, los buenos, los malos, ¿cierto?, todos los que hoy día estamos entrando, ¿cierto?, los que sigue Dios llamando a la boda del Cordero. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas se enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle pues de pies y manos y echarle fuera a las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí el Señor me daba algo súper interesante, que a lo mejor nosotros podemos estar mucho tiempo dentro de la iglesia. A lo mejor podemos vestirnos, ¿cierto?, muy hermosamente dentro de la iglesia. Pero Dios, que escudriña el corazón, ¿ya? Y dice que todas las cosas, dice que Dios que la escudriña y todo lo malo, dice, y todo sale a la luz, todo lo malo.
Todo lo que nosotros tenemos guardado, ¿cierto? Por muchos años, a lo mejor nos podemos vestir hermosamente. Nos podemos poner una hermosa corbata, ¿cierto? Unos hermosos ternos. Vestirnos muy hermosos de cristiano. Pero Dios, que escudriña el corazón, poder sacar, ¿cierto?, lo oculto que está uno, el ser humano, y sacarlo a la luz. Y ahí encontrar, ¿cierto?, aquellos hombres que a lo mejor van a estar dentro de la casa del Señor por muchos años, pero no están con la ropa, con las vestiduras que deberían estar. ¿Me entienden? Que Dios bendiga, porque termina su palabra diciendo: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Y que nosotros seamos no llamados, sino que escogidos del Señor. Así escogió, ¿cierto?, en el tiempo antiguo a Noé. Y escogió a él, a sus hijos, a sus nueras, ¿cierto?, de todo el mundo. Escogió 8 personas. Escogió a Abraham, ¿cierto?, con su esposa, con su sobrino, con la esposa de su sobrino, sacarlo de un pueblo para un propósito. Escogió a Moisés, que tuvo una esposa y tuvo 2 hijos. Que nosotros podamos ser escogidos. Escogió a Josué, escogió a José con un propósito hermoso, a su familia, a su padre, a sus hermanos. Que Dios también podamos nosotros ser hoy día escogidos del Señor y no solamente llamados. Que Dios tenga un propósito hermoso en nuestra vida, ¿cierto? Así para todos mis hermanos que están escuchando en casa, ¿cierto?, en el lugar donde estén. Que también Dios tenga un propósito hermoso en este llamado. Que no sea solamente un llamado, sino que sea un escogido de parte del Señor con un propósito hermoso. Que Dios les bendiga grandemente a todos mis hermanos que están en casa, los que están en casa, en nuestro hogar, en casa, ¿cierto?, de nuestro ministerio, y a los que también van a escuchar esta palabra que hoy día usted medite, ¿cierto?, de que si el pueblo de Israel quedó un pueblo apartado en el momento, ¿cierto?, porque el día del arrebatamiento Dios tendrá misericordia de aquel pueblo y vendrá primeramente a buscar a su pueblo, a ese pueblo judío, y después estaremos nosotros, ¿cierto?, como hijos del Señor, podremos ser arrebatados. Pues Dios nos ha olvidado de ese pueblo ingrato que le dio la vuelta a la espalda, y aquí sale que le dio vuelta a la espalda. Que nosotros no seamos igual que ese pueblo. Que si hemos sido bendecidos, que si hemos sido bendecidos con su presencia, que Dios nos ha dado todo lo que nos ha dado, la vida, la salud y todo, y tenemos que conformarnos, ¿cierto?, como Él dice, teniendo alimento, teniendo sustento y abrigo, estemos nosotros contentos y felices. Porque muchas veces nos afanamos en el día a día, nos afanamos muchas cosas. Amén. Pero Dios nos dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Amén. Con eso conformémonos en el Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Una bendición para nuestro hogar y para todos nuestros hermanos que van a escuchar esta palabra. Amén. Y me despido glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para